Ellos aman así su delirio como se aman a sí mismos. Ese es el secreto. Esta frase está recogida en las cartas a Fliss, en las cuales vemos esbozarse con singular relieve los temas que aparecerán sucesivamente en la obra freudiana. ¿Tendríamos el estilo de Freud sin estas cartas? Sí, a pesar de todo. Intentaré el 16 de mayo atenerme y representarles a ustedes ese tono de Freud que no declinó jamás y que no es otra cosa que la expresión misma de aquello que orienta, que vivifica esta investigación. La frase es característica del estilo de Freud y se las doy para que guardemos su vibración. Bienvenidos. Empecemos por contextualizar brevemente nuestro video de hoy. El primer tema que tratamos en esta serie sobre los malentendidos en psicoanálisis es sobre un cuento de Navidad escrito por Freud en 1896 y que circuló en redes sociales de forma falsificada. Quisimos contrastar los dos textos, el auténtico y el falso, a partir de la pregunta que nos orienta inicialmente en todo análisis desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Dónde está el sujeto en cada texto? En el primer video, 1A, vimos cómo los problemas en el sujeto gramatical del texto falso indicaban la dificultad del autor anónimo para situarse como sujeto en la enunciación. Quizás por eso no le quedó otra salida que atribuir sus palabras a Freud. Por el contrario, en el video anterior, 1B, vimos cómo la escritura de Freud, clara y precisa, nos permitió situar 1. El sujeto de la enunciación en sus registros real y simbólico. Y 2. Nos permitirá avanzar ahora hacia otros niveles subjetivos en este video 1C y en el último del tema 1D. Resumamos también brevemente entonces los hallazgos del video anterior 1B. Empezamos por buscar el sujeto en el título que, curiosamente, está dividido en tres partes. Manuscrito K, las neurosis de defensa, un cuento de Navidad. Ya los cortes que las separan gramaticalmente a través de los tres puntos seguidos nos anotician que por ahí anda el sujeto. Así que cada parte nos remitió a él de manera diferente. La primera parte, desde las dos preguntas lógicas que implica. ¿Por qué un manuscrito? ¿Por qué K? Buscar la respuesta nos obligó a diferenciar los tres registros lacanianos del sujeto, el real, el simbólico y el imaginario. Así nos dimos cuenta de que el manuscrito implicaba, en primer lugar, el sujeto real en la interlocución que Freud tenía con Fliess, y pudimos encontrar los puntos en los cuales se situaba como sujeto de la enunciación en ella, incluso independientemente de las respuestas de Fliess, pues se trataba de esa interlocución en la que Freud buscaba aclararse a sí mismo lo que estaba pensando e investigando y no de convencer a nadie de nada. En ese sentido, la respuesta a la pregunta por el literal K nos mostró, en primer lugar, que estaba en la serie de manuscritos sobre las neurosis de defensa que envió a Fliess y, en segundo lugar, que en el proceso de su elaboración y envío a Fliess, Freud marcó un tiempo de espera, 2 meses según la Carta 81 del 8 de noviembre de 1895. Leímos desde el punto de vista lógico ese tiempo de espera y el punto de corte que implica como un tiempo para comprender de Freud sobre dichas neurosis y del cual el manuscrito K es la prueba. Efectivamente, el análisis de sus dos primeras oraciones lo ratifican. En ellas, el lugar de su enunciación es el de la primera persona del singular en tanto que sujeto simbólico y lógico. En conclusión, podemos decir
que esta primera parte del título nos llevó del sujeto de la enunciación real al sujeto lógico en su tiempo para comprender, como lo comprueba el sujeto simbólico de la enunciación en el texto. Es decir, encontramos ese sujeto lógico que hay en Freud y que quiere saber sobre lo humano a partir de la clínica, sin eximirse de un interlocutor necesario ni de lo que en esa investigación le atañe de sí mismo. Hoy nos ocuparemos entonces de la segunda parte del título, la psiconeurosis de defensa, también en el nivel de la enunciación. Pero antes de entrar en materia, démosle la miradita a lo que nos espera en la última parte del título, que fue la que motivó esta pequeña búsqueda y que será el postre de la serie. El hecho de que esté entre paréntesis nos hace pensar en que se trata de una especie de subtítulo. Para mí fue una referencia literaria inmediata al clásico de Charles Dickens, titulado también Un cuento de Navidad. En el último video, 1D, nos preguntaremos ¿por qué este vínculo clínico literario en el texto o del texto? La respuesta nos llevará asombrosamente del sujeto lógico al sujeto del inconsciente en Freud. Preparemos entonces el terreno y entremos en materia con nuestro video de hoy. La lectura de esta segunda parte del título, Las neurosis de defensa, desde la enunciación, no me sugirió ninguna pregunta, sino que más bien me acordó de otros dos textos escritos por Freud que incluyen ese mismo título con algunas variaciones. Para decirlo en términos psicoanalíticos, lo que hay en este título es algo que se repite y resuena, el mismo sintagma, neurosis de defensa. Así, ese rasgo o significante común implica una trilogía compuesta por los siguientes títulos. Lo podemos leer como una trilogía. Estos son los títulos. El de 1894, La psiconeurosis de defensa. El de 1895, manuscrito K, Las neurosis de defensa, un cuento de Navidad. Y el de 1896, Nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa. Freud nos ha dado muestra constantemente de su método retroactivo de trabajo, es decir, reescribe lo que ya había despejado o esclarecido a la luz de los nuevos descubrimientos. Ocurrió, por ejemplo, con la pulsión de muerte a partir de Más allá del principio del placer. Él hace varias notas retroactivas a los textos que había escrito en 1914, en 1912, en 1920, o sea, con fechas a precu de 1920, después de lo que aprendió, lo que le enseñó más allá del principio del placer. También ocurrió con el narcisismo a partir de su introducción en 1914. Solo que aquí lo apreciamos desde el principio y de manera muy nítida respecto a la psiconeurosis de defensa. Ahora, desde Lacan, podemos nombrarlo y reconocerlo mejor. Así, esta trilogía nos muestra con claridad el lugar que en esa investigación fundacional de la teoría sobre las neurosis y en el manuscrito K. Es su tiempo para comprender, como lo habíamos vislumbrado en el video anterior. Hoy lo examinaremos para determinar qué fue exactamente lo que logró comprender Freud en ese momento en el que, como lo expresaba Flies, empaquetó sus escritos psicológicos y los dejó en un arcón donde debían dormitar hasta 1896. Es algo de lo que seguramente el manuscrito debe dar cuenta si nuestras conjeturas son correctas. Deberemos entonces remitirnos a las otras dos elaboraciones también desde el punto de vista de la enunciación para situar esos movimientos lógicos de Freud.
En ese sentido, creo que hay al menos 4 indicios que pueden llevarnos a la respuesta de nuestra pregunta por lo que Freud pudo comprender. Primero, el movimiento significante de los títulos mismos, de los 3 títulos. Segundo, la estructura de los 3 textos. Tercero, la enunciación en primera persona en la introducción de cada texto. Y cuarto, una nota precu de Freud en 1924. Son 4 elementos a través de los cuales intentamos ubicar y contestar a la pregunta ¿dónde está el sujeto en Freud? En este caso, pues en esta trilogía. Examinemos entonces, en primer lugar, el movimiento significante en los títulos mismos. En el primero, de 1894, titulado La psiconeurosis de defensa, Freud escribe como subtítulo y entre paréntesis una explicación bastante extensa. Dice, ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de cierta psicosis alucinatoria. Si nuestra hipótesis es cierta, este conjunto de título y subtítulo serían una prueba de que ese artículo marca su instante de ver respecto al tema de las neurosis de defensa. En el segundo momento, diciembre de 1895, Freud realiza 2 movimientos significantes que van a diferenciar el título del manuscrito del de los 2 artículos. En primer término, recorta el prefijo psico y deja solo neurosis de defensa. Como quien dice, cuando se trata de artículos para ser publicados, insiste en el término psiconeurosis de defensa, pero cuando se trata del manuscrito, es decir, de la interlocución más familiar con Flies, le basta con nombrarlas simplemente como neurosis de defensa. Un día, cuando emprendamos la lectura de los contenidos de estos 3 textos, seguramente podremos detenernos en estas nominaciones y sus destinos en el psicoanálisis lacaniano y hoy día incluso. En segundo término, Freud sustituye el extenso subtítulo de 1894 por un subtítulo más breve y que pone también entre paréntesis, un cuento de Navidad. Quisiera subrayar que intento aquí una lectura en el puro nivel significante del texto. Por ello no entro en sus contenidos ni significaciones. Se trata aquí de un significante por otro y de un paréntesis por otro, en la medida en la que están situados en el mismo lugar de la cadena significante de cada uno de los 3 títulos. Así entonces, esta reducción del subtítulo y el cambio de su carácter científico y preciso por el literario y ambiguo tendrían que ser indicios, en primer lugar, del tiempo para comprender en el sujeto lógico que se espigó en Freud a partir de su interlocución con Flies, y en segundo lugar, indicios que nos llevarán a la respuesta por lo que pudo comprender Freud durante este tiempo. Siendo así, podemos pensar que Freud marca el tiempo conclusivo que situamos en marzo de 1896 con ese último título, Nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa. Démosle la prueba. En primer lugar, notamos desde su estructura significante que no hay ningún subtítulo ni paréntesis explicativo en este último texto. El tema del artículo se enuncia neto como una puntuación final sobre el tema. En segundo lugar, notamos que el adjetivo nuevas remite simbólica y retroactivamente a las viejas o anteriores puntualizaciones de 1894. Y por último, que curiosamente, Freud excluye incluso en el contenido mismo de este último artículo de la trilogía el título del manuscrito K y su subtítulo,
No hay ninguna referencia a la correspondencia con Flies, pero sí una directa al artículo de 1894. Sin embargo, hemos de suponer que las nuevas puntualizaciones tuvieron que ser necesariamente una conclusión lógica de los dos escritos anteriores e incluso de otros manuscritos dirigidos a Flies sobre el mismo tema, como el D, el H o el J. Creo que podemos leer entonces en esa discreción o silencio de Freud sobre el cuento de Navidad en la que le sigue de 1896 como una prueba más de que el manuscrito K marca ese tiempo para comprender en Freud sobre la neurosis de defensa, pues ese tiempo es siempre, y quizás no solamente en psicoanálisis, un momento íntimo y que toca con nuestro inconsciente, como lo veremos en el último video. El segundo indicio que encuentro de este movimiento lógico entre los tres textos es su estructura. Como en los títulos es casi la misma, pero con pequeñas variaciones también significantes y, claro, significativas. Cada uno consta, en términos globales, de una presentación y tres partes. A la izquierda pueden leer ustedes la columna que nos va a permitir hacer los contrastes. En la primera fila tenemos los elementos que nos permiten identificar cada texto, es decir, la fecha de su publicación o de su escritura, el carácter del texto y su título. Luego está la presentación y cada una de las tres partes. Empecemos entonces contrastando la primera fila. En términos de fechas, ¿qué tenemos? El primer texto, la psiconeurosis de defensa, eh, fue publicada a fines de enero de 1894, mientras que el manuscrito, las neurosis de defensa, sí sabemos que fue escrito en Navidad, en toda la Navidad de 1895, razón por la cual se subtitula también Un cuento de Navidad, aunque no la única. Y fue enviado el 1 de enero de 1896. Vemos ahí que transcurren casi 2 años entre la difusión del primer texto y del segundo, del manuscrito. Mientras que solamente pasan 2 meses, de enero, febrero, marzo, 2 meses para la publicación de las nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa. Ya la distancia que hay entre las fechas nos indican que se trata de un movimiento lógico. 2 meses solamente entre el tiempo para comprender y el momento de concluir es absolutamente lógico, porque sabemos que ese momento de concluir implica cierta prisa, cierto momento ya que recoge lo que se ha logrado sintetizar y no espera mucho para poderse declarar, ¿sí? Como lo hemos visto siempre en el artículo de Lacan sobre los tres prisioneros y en el artículo que les hemos remitido y que va a quedar también en la descripción sobre el sujeto lógico. Mientras que obviamente 2 años también es un tiempo más o menos lógico prudente, pues el tiempo cronológico prudente entre el instante de ver y el tiempo para comprender, ¿sí? Ahora, el hecho de que se vaya comprendiendo va a implicar que, claro, este es manuscrito K. Hemos visto que también hubo el H, el D, el J, que estuvieron dedicados al mismo tema. Ha habido varias elaboraciones de Freud al respecto, pero ya este es lo que da testimonio, marca ese momento, ese tiempo para comprender, que es el más extenso de todos. Veamos entonces, comparemos ahora el carácter. Los dos artículos, el primero y el tercero, son artículos destinados a un público amplio y con fines de publicación, ¿cierto? Mientras que
el manuscrito, ya sabemos que no, estaba simplemente dirigido única y exclusivamente a Flies. Freud jamás se imaginó que nosotros pudiéramos leerlo o que hubiera, que estuviera en manos de un público más amplio. Él se negó siempre a que esas cartas se publicaran. Vamos a la presentación. La presentación está en términos de introducción. Solamente el último, las nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa, van a tener el título Introducción. No sé si fue obra del autor o del editor, porque está entre corchetes, puede ser el editor, pero en todo caso es el que tiene el título. Mientras que los dos primeros no tienen ni numeración ni título. Eh, Ahora, miremos las extensiones, estructuralmente la extensión. En el primero de 1894 es un solo párrafo introductorio. En cambio, el manuscrito del Tiempo para comprender justamente va a tener 3 páginas de introducción que funcionan como introducción. Yo pongo entre llaves, lo que yo pongo entre llaves es para que nos entendamos nosotros aquí, pero eso no está en el texto, ¿cierto? Son solamente, están separados por espacios. Mientras que 3 páginas en el tiempo para comprender y en el momento de concluir son 2 párrafos introductorios. También por ahí nos da la lógica, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir por su extensión. Vamos a las partes. Miremos la secuencia temática. Vamos a empezar por lo más significante, ¿cierto? Es decir, eh, en el primer artículo del 94 está la numeración, aparece la numeración. En los corchetes pongo los temas que trata Freud. En el segundo no hay numeración, en el manuscrito no hay numeración, solamente los títulos. Y ya en el momento conclusivo aparece la numeración y los títulos. Y eso sí es de la pluma de Freud, sin lugar a dudas, ¿cierto? Ahora veamos esa secuencia temática. En el primero, trata la histeria, la neurosis obsesiva y la psicosis alucinatoria. En el segundo, neurosis obsesiva, paranoia e histeria. En el tercero es más explícito ahí Freud. Dice que la primera parte es dedicada a, la subtitula La etiología específica de la histeria con una nota precu de 1924, o sea que lo refrenda en 1924. En la segunda parte va a hablar de la naturaleza y mecanismos de la neurosis obsesiva y en la tercera del análisis de un caso de paranoia crónica. La nota APREQ de 1924 va a decir que más que de paranoia crónica, se trata de un caso de demencia paranoide. De todas estas variaciones, la que a mí más me llama la atención es la que está subrayada. Em, ¿Por qué? Porque hay un cambio en el orden temático. Histeria, neurosis obsesiva y psicosis en el primero y en el tercero, mientras que en el manuscrito la neurosis obsesiva cambia de lugar y ocupa el primero. La razón que da Freud a Flies de ello en el manuscrito, al final, es la parte final de la introducción, de la tercera página de introducción, nos permite situar el sujeto lógico que nos interesa. Pues Freud escribe al respecto. El proceso más transparente es para mí el de la neurosis obsesiva porque he tomado mejor noticia de él. Ahora, esto es muy extraño cuando se trata, cuando pues que él diga que lo más transparente es la neurosis obsesiva, cuando viene a determinar los bosquejos de la comunicación preliminar con Breuer en 1893, esa comunicación preliminar que va a ser parte de estudios sobre la histeria, por ejemplo, o también cuando en el texto de 1894, ahí en la primera parte cuando va a tratar de la histeria, escribe lo siguiente. Empiezo con aquella modificación que me parece necesario introducir en la teoría de la neurosis histérica. Así pues,
¿No es la histeria entonces la que le sería más conocida para a Freud? Quizás sí, pero no más transparente. Ahí está, saber, conocer de la histeria no implica que sea la más transparente. Si ha tomado mejor noticia de la neurosis obsesiva, como nos dice, seguramente es por lo que de ella ha logrado discernir en sí mismo. No es algo que publicaría tan tranquilamente en los artículos, pero a Flies sí se lo podía decir. Hay otro elemento que puede apoyar nuestra lectura en la explicación, en ese sentido, claro, en la explicación que da a Flies de por qué tuvo que suspender sus trabajos psicológicos en la Carta 181, dice que los deja a un lado para ocuparse de las parálisis histéricas, era como algo que tenía que hacer urgente, y de la migraña, pero al empezarlos se da cuenta de que le evocan inevitablemente el tema que acaba de abandonar, estos temas psicológicos, y que le habría exigido una buena pieza de revisión. Expresa que se encontró a sí mismo cansado, irritado, confundido e incapaz de dominar las cosas. Eso es entre comillas. Por eso decidió esperar para aclarar el asunto en unos 2 meses. Es decir, había algo en sí mismo que lo sobrepasaba y que necesitaba aclarar y aclararse para revisar lo que debía revisar en esos escritos psicológicos. En términos lógicos, podemos entender que es este paso por su propia persona en el tiempo para comprender este anudamiento con su propia neurosis lo que le permitirá concluir en las nuevas puntualizaciones no solo sobre dicha neurosis, la obsesiva, sino también sobre la psiconeurosis en general. En otras palabras, que lo que logró comprender mejor en ese tiempo de espera que se dio fue justamente la neurosis obsesiva a partir de la suya propia. Y esa claridad le dio la seguridad para terminar el manuscrito K, subtitularlo Cuento de Navidad y luego publicar 2 meses después, en marzo de 1896, las nuevas puntualizaciones como una conclusión a la psiconeurosis de defensa, como un momento conclusivo a lo que venía elaborando sobre la psiconeurosis de defensa. Pasemos ahora al tercer indicio, la enunciación lógica en la introducción de cada texto. En el título de un texto encontramos anudados los dos sujetos, real y simbólico, de la enunciación, pero también podemos encontrar ese anudamiento en la introducción, cuando el autor y el narrador del texto coinciden y se expresan en la primera persona del singular. Veamos entonces cómo se presenta y qué nos dice en cada caso de la trilogía el sujeto de la enunciación y si podemos deducir de ello que hay efectivamente un vínculo lógico entre los tres textos. Felipe prestará su voz a cada fragmento. Ustedes pueden seguir el texto teniendo en cuenta que cuando está en azul se trata del sujeto real de la interlocución, es decir, la de Freud como escritor con el lector a quien se dirige y que supone interesado en estos temas. En rojo, cuando se trata del sujeto simbólico, es decir, el de la enunciación del texto mismo, que, como hemos visto en este caso, se trata de un sujeto lógico. Y en verde, si se trata del sujeto imaginario o del enunciado, aquel a través del cual Freud habla de sí mismo durante o en su proceso de investigación. Cuando hay combinación de colores, se trata de un anudamiento entre dos de dichos registros subjetivos. Cabe anotar que controlo mi lectura con ustedes, es decir, que si encuentran alguna inconsistencia en esta diferenciación que les propongo, les agradeceré que lo manifiesten en los comentarios al video. No es fácil,
pero creo que no hay otra manera de aprender a orientarnos en los tres registros lacanianos si no es arriesgándonos, incluso a equivocarnos. Empecemos entonces por el único párrafo introductorio que hay en el primer artículo de 1894, la psiconeurosis de defensa, y escuchemos a ver qué nos dice este sujeto de la enunciación en su instante de ver. Tras detenido estudio de muchos neuróticos aquejados de fobias y representaciones obsesivas, se me impuso cierto ensayo explicativo de estos síntomas, que luego me permitió colegir con éxito el origen de tales representaciones patológicas en otros casos, nuevos, y por eso lo he considerado merecedor de ser comunicado y sometido a reexamen. Junto a esta teoría psicológica de las fobias y representaciones obsesivas, por medio de la observación de los enfermos, se dilucidó un aporte a la teoría de la histeria, o más bien su modificación, que parece dar cuenta de un importante carácter común a la histeria y a las mencionadas neurosis. Además, tuve oportunidad de inteligir algo sobre el mecanismo psicológico de una forma de afección indudablemente psíquica, y a raíz de ello descubrí que el modo de abordaje por mí intentado establece un enlace inteligible entre esta psicosis y las dos neurosis ya indicadas. Como conclusión de este opúsculo, pondré de relieve una hipótesis auxiliar de que me he valido en los tres casos. ¿Qué podemos concluir de la enunciación de Freud en esta escritura de su instante de ver respecto a la psiconeurosis de defensa? Casi que lo voy a parafrasear, pero intentemos. Que después de estudiar muchos neuróticos aquejados de fobias y de representaciones obsesivas, se le impuso cierto ensayo explicativo de estos síntomas. Subrayo, no fue que lo quiso, se le impuso, es decir, hubo algo en el examen de esos hechos clínicos que se le fue imponiendo independientemente de su voluntad consciente. Esto le permitió comprender el origen de dichas representaciones patológicas en otros casos nuevos, y el método utilizado le permitió también establecer una relación entre dichas neurosis y el mecanismo psicológico de una psicosis. Así que decidió comunicarlo y someterlo a reexamen. Miren que ese reexamen, o sea, nos da una pista, un indicio de que efectivamente se trata de un instante de ver. Él no ha concluido nada ahí. Está sometiéndolo a la prueba de que pase por los otros, ¿cierto? Em, y podemos decir que en ese sentido también concluye, quiere concluir, es curioso que concluya presentando la hipótesis auxiliar que le ha servido para esclarecer los tres casos. Pasemos ahora al manuscrito K. En el video anterior ya habíamos analizado las dos primeras oraciones de su introducción. En la primera encontramos el sujeto del instante de ver, es decir, el sujeto noético, como lo plantea Lacan en el texto sobre los tres prisioneros, aquel que parte de lo que se sabe. ¿Qué se sabe? Se sabe que hay cuatro tipos y muchas formas clínicas de la neurosis, de las neurosis de defensa, y enseguida Freud asume la primera persona del singular para declarar lo que él en particular ha podido discernir al respecto. Recordémoslo. Existen cuatro tipos y muchas formas. Solo puedo establecer una comparación entre histeria, neurosis obsesiva y una forma de la paranoia. A continuación, extraigo la enunciación que va constituyendo el decir de Freud en esta introducción, que como hemos dicho, es la más extensa de las tres. Sobre no he llegado a saber nada nuevo. En general, diría que
No creo que. En este punto se ramifica un problema colateral. ¿A qué se debe que bajo condiciones análogas se genere perversidad o simplemente inmoralidad en lugar de neurosis? Debemos sumirnos hasta lo profundo del enigma psicológico si pretendemos inquirir de dónde proviene el displacer que una estimulación sexual prematura está destinada a desprender y sin el cual no se explicaría una represión, esfuerzo de desalojo. No creo que, yo creo que, mi opinión es que me atengo al modo de, mientras no exista una teoría correcta del proceso sexual, permanecerá irresuelta la pregunta por la génesis del displacer eficaz en la represión. El proceso más transparente es para mí el de la neurosis obsesiva, porque he tomado mejor noticia de él. Ahora, ¿qué podemos concluir de la enunciación de Freud en esta escritura de su tiempo para comprender? Si en el instante de ver nos encontramos a un sujeto investigador a quien se le impuso un ensayo explicativo de las fobias y las representaciones obsesivas que le permitió comprender el origen de dichas representaciones patológicas y cuyo método de investigación le permitió establecer una relación entre esas representaciones neuróticas y el mecanismo de la psicosis, y que en virtud de ello le pareció que valía la pena comunicarlo a otros y someterlo a reexamen y concluir con la hipótesis auxiliar que le sirvió de base para aclarar los tres casos. En la enunciación de este tiempo para comprender, nos encontramos igualmente con un sujeto que diferencia sus apreciaciones y sus hipótesis en primera persona del singular, obviamente, a partir, y algunas preguntas incluidas, a partir de las de otros autores o de otras opiniones y sobre bases clínicas, pero que incluye la clave que le permitirá luego reafirmar lo planteado en 1894, según lo declara a Flies. Escuchemos. El proceso más transparente es para mí el de la neurosis obsesiva porque he tomado mejor noticia de él. Es decir, es el testimonio de que estos esclarecimientos han pasado por su propia experiencia como neurótico obsesivo, según lo hemos visto también en el análisis anterior. Pasemos ahora a la enunciación de los dos párrafos introductorios del último artículo, las nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa. En un breve ensayo publicado en 1894 he reunido la histeria, las representaciones obsesivas, así como ciertos casos de confusión alucinatoria aguda, bajo el título de neuropsicosis de defensa, porque se había obtenido para estas afecciones un punto de vista común, a saber, ellas nacían mediante el mecanismo psíquico de la defensa inconsciente, es decir, a raíz del intento de reprimir una representación inconciliable que había entrado en penosa oposición con el yo del enfermo. En algunos pasajes de un libro aparecido después, Estudios sobre la histeria, que escribí en colaboración con el Dr. Joseph Breuer, he podido elucidar e ilustrar mediante observaciones clínicas el sentido en que se ha de comprender este proceso psíquico de la defensa o represión. Allí mismo se encuentran también indicaciones sobre el método del psicoanálisis, método arduo, pero enteramente confiable, del que me valgo en estas indagaciones que constituyen a la vez una terapia. Pues bien, las experiencias que he tenido en los 2 últimos años de trabajo me han corroborado en mi inclinación a situar la defensa en el punto nuclear dentro del mecanismo psíquico de las neurosis mencionadas y por otra parte me han permitido dar una base clínica a la teoría psicológica.
Para mi propio asombro, he hallado para los problemas de la neurosis algunas soluciones simples, pero bien circunscritas, de las que informaré de manera provisional y sucinta en las páginas que siguen. No se concilia con el modo de comunicación escogido adjuntar aquí a las tesis las pruebas que requieren. Espero poder cumplir esa obligación más adelante en una exposición de detalle. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enunciación de Freud si este es un momento de concluir? En el instante de ver nos encontramos a un sujeto a quien le pareció que valía la pena, en primer lugar, comunicar a otros y someter a reexamen lo que encontró y pudo comprobar en sus investigaciones. Y en segundo lugar, concluir su escrito con la hipótesis auxiliar que les sirvió de base en ella. En la enunciación del tiempo para comprender, nos encontramos el sujeto lógico que ha visto pasar sus investigaciones sobre lo psíquico por la propia experiencia. Así, en este momento de concluir, cuando Freud escribe que las experiencias que ha tenido en los 2 últimos años de trabajo, 1894 y 1895, le han corroborado en su inclinación a situar la defensa en el punto nuclear del mecanismo psíquico de las neurosis mencionadas y le han permitido dar una base clínica a la teoría psicológica, podemos entender que dentro de esas experiencias se cuenta muy especialmente algo de la suya propia. Así pues, no se trata de una investigación psicológica que excluye al sujeto real, al sujeto lógico, sino que le concierne y lo implica. Es una investigación que le concierne y lo implica. Es este punto clave de su investigación el que le permite entonces concluirla en ese momento con las nuevas puntualizaciones sobre la psiconeurosis de defensa. Por eso, independientemente de su voluntad, surge algo del sujeto del inconsciente, pues como él mismo lo expresa, para su propio asombro, encontró algunas soluciones simples, pero bien circunscritas para los problemas de las neurosis. Y de ello informará en su artículo. Subrayo, sí, nos va a dar algunas soluciones sobre la neurosis, pero esos son los enunciados, es el contenido. Si yo lo sigo en la enunciación, ¿qué me encuentro? Es la sorpresa. En el nivel de la enunciación, lo que nos va a transmitir es aquello que lo sorprendió. Y sabemos por Lacan, desde el seminario 5, que la sorpresa, cuando el sujeto está sorprendido, es un indicio inequívoco de que ha tocado algo del orden de lo inconsciente. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Vemos cómo nos va llevando del del sujeto real de la interlocución, vemos el sujeto lógico, vemos cómo ese sujeto lógico nos dio el primer indicio por el corte, por el tiempo de espera, pero cuando vamos a ver qué fue lo que comprendió en ese tiempo de espera, nos encontramos que fue algo de su propio ser, de su propia neurosis obsesiva. Y en ese sentido, ya viene lo que lo sorprende, que son las soluciones que encontró para estas neurosis de defensa. Veremos cómo de esa sorpresa se va a enlazar luego en el último video con aquello que nos va a llevar directo al sujeto del inconsciente en Freud, desde esta psiconeurosis de defensa. Terminemos entonces con el cuarto indicio. Se trata de una anotación a Precu de Freud en 1924 al artículo de 1896, es decir, 28 años después de su publicación. Escribe, Sin embargo, no todo lo contenido en este texto es desestimable. La seducción conserva cierta significatividad para la etiología y todavía hoy considero acertados muchos de los desarrollos psicológicos aquí expuestos. efectivamente,
los desarrollos psicológicos que valida casi 30 años después son no solamente su punto de partida para todo lo que va a plantear sobre la crítica psicoanalítica, sino también el punto de partida de Lacan. Y cualquiera que haya pasado por la experiencia de palabra en un análisis largo, corto o duradero, también lo podrá constatar. Pasemos ahora a una conclusión ya final, general, de todo el recorrido que hemos hecho en este video. Podemos decir, la segunda parte del título del manuscrito K, las neurosis de defensa, se repite en dos artículos de Freud, uno de 1894 que le precede y otro de 1896 que le sigue. Así, ese significante nos permite constituir una trilogía de textos que suponemos lógica. Siendo así, el manuscrito se situaría en el tiempo para comprender y nos diría qué es exactamente aquello que Freud ha podido comprender y que le ha permitido, después del corte debido, avanzar hacia el momento conclusivo marcado por el último de los textos de la trilogía, las nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Para verificar esta hipótesis a la que nos lleva la repetición significante de los tres títulos y encontrar la respuesta a qué fue lo que Freud pudo comprender en el tiempo para comprender del manuscrito K, hemos examinado 4 indicios: el movimiento significante de los títulos mismos, la estructura de los tres textos, la enunciación en primera persona en la introducción de cada texto, y la nota après-coup de Freud en 1924 al último de los textos. El resultado en cada caso y su remisión a la modulación del tiempo lógico siguiente nos permite concluir que efectivamente el manuscrito sobre las neurosis de defensa marca el tiempo para comprender de Freud al respecto, porque aquello que ha comprendido toca su propio ser, tal como ocurre en esa segunda modulación de todo tiempo lógico. O para decirlo en una vuelta de Moebius, su propia experiencia como sujeto neurótico, especialmente obsesivo, le permitió esclarecer la investigación que llevaba a cabo sobre las neurosis de defensa. El manuscrito K sobre el tema es testimonio de ello, sobre esa elucidación que le hizo más transparente la neurosis obsesiva. No solo concluye la trilogía, sino que, como sabemos ahora, après-coup abrió un nuevo cambio, un nuevo campo de investigación clínica y tratamiento sobre la vida anímica del hombre, el psicoanálisis. Ya no me queda más que invitarlos al próximo video, que será el último sobre este tema, a partir de la última parte del título, Un cuento de Navidad. Allí veremos cómo se operó en Freud entonces el paso decisivo al sujeto del inconsciente. Hasta la próxima.